Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia, es por tu gracia que hoy podemos proclamar que hemos sido justificados por la fe. Es por tu misericordia, Padre. Gracias por este día que nos has dado, para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias, Padre de la gloria, por la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, que está diseminada en el mundo entero. Hoy aquí, Padre de la gloria, hay parte de esa iglesia congregada para la gloria y honra de tu nombre, pidiéndote que sea por medio del Espíritu Santo que tú nos guíes, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre de la gloria, para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo voy a pasar a voltear el celular para que le den un saludo a los hermanos que todos los domingos ellos nos ven, le dan saludo a la iglesia. Y así nosotros pues le damos un saludo a larga distancia y un abrazo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Por qué el hombre y la mujer, todo ser humano que está aquí en la tierra, menos los niños que no tienen conocimiento, necesitamos reconocer a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador? Hay una justicia que por causa del pecado lleva a muchos hombres y mujeres a justificarse porque ellos se creen, o a veces nos creemos, que nosotros somos buenos, somos buenas personas, que no necesitamos a Cristo Jesús. En cierta ocasión, alguien le dijo a Cristo, Maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno hay uno solo, mi Padre que está en los cielos. Y cuando cada cual lee la Biblia en el libro de Romanos, ahí el apóstol Pablo dice que no hay justo ni uno en la tierra. Hay otros que quieren justificarse, como hacían los escribas y fariseos, porque ellos se creen que están guardando la ley. Y el propósito de Dios dar la ley, dice Romanos 3:20, que fue para darle conocimiento al pecado. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está en nuestra naturaleza caída. El pecado es una herencia que nos dejó el primer hombre que Dios creó y que vino ¿ah? Hubo aquí un pequeño error, pero ya se corrigió. Dios les bendiga, hermano. ¿Dónde íbamos?
El pecado yo lo comparo con el apellido. El primer apellido de cada uno de ustedes, piensa en él. ¿Dónde usted lo consiguió porque le gustó? No. Usted y yo tenemos el primer apellido porque esa fue la herencia ¿de quién? De nuestro padre biológico. Yo soy Pérez, mi primer apellido, porque mi padre se llamaba Marcelo Pérez. El pecado es la herencia que Adán, el primer representante delante de Dios, que fue el primer representante de toda la raza humana que iba a llenar la tierra, la desobediencia de Adán causa el pecado. Y si usted lee Romanos capítulo 5, dice que por la desobediencia de un hombre vino la condenación a todos. ¿Por qué? Porque la derrota de Adán vino a ser la derrota de todo ser humano que iba a estar aquí en el planeta Tierra. Y esto es bueno entenderlo para que entendamos entonces, esa es la parte negativa, para que veamos el beneficio que por la gracia de Dios tenemos en el postrel Adán, en postrel hombre que es Cristo Jesús. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, si usted lee del verso 40 en adelante, usted va a ver ahí que Pablo habla del primer hombre que es terrenal, y ese fue primero, y el segundo que es celestial, que es Cristo. Amén. Entonces, por la obediencia de Cristo, si usted lee Romanos capítulo 5, por la obediencia de otro, esto es Cristo Jesús, los que creemos en Él, tenemos el perdón de pecado y la sangre que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. La victoria de Jesucristo para todo el que cree y se convierte a Él y hace a Cristo Señor de su vida, la victoria de Cristo pasa a ser nuestra victoria. Cuando nos convertimos al Cristo porque creemos al Evangelio que se está predicando, se da lo que dice Colosenses 1:13, nosotros todos estábamos en el reino de las tinieblas. Pues ahí en el verso 13 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fíjense que nunca va a encontrar en la Biblia, no lo va a encontrar en el Nuevo Pacto, de que Jesucristo estableció una religión. Esto lo advierto porque sé que hay muchos en YouTube que están hablando en contra de la voluntad de Dios. Y como dice la Biblia, que muchos han sido engañados y estos a la misma vez siguen engañando a otros. Y hay una discusión ahí de que el padre Toro, el padre cura Toro, Luis Toro, dice que la iglesia que el Señor Jesús estableció fue la católica. Y eso hay otros curas que están ya haciendo videos confirmando esa misma creencia. Cuando usted comienza a leer la Biblia, Jesucristo lo que trajo fue el reino de los cielos, donde Él, comenzando con Juan el Bautista, Juan el Bautista tenía la encomienda de llevar al pueblo a un bautismo. Recuerden que todo eso fue bajo el viejo pacto. El viejo pacto, para recordarle, duró hasta que Cristo fue a la cruz. El ministerio de Jesucristo, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fue bajo el viejo pacto. Cuando Cristo resucita, ahí quedó establecido el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Eso está en 2 Corintios capítulo 3. El pacto del Espíritu. En ese pacto es el que usted y yo y todos los creyentes pertenecemos
y disfrutamos los beneficios que hay de parte de Dios en Cristo en ese nuevo pacto. Si usted dice que es el nuevo pacto, tiene que tener cuidado porque la Biblia se conoce como el viejo pacto y el nuevo pacto, o el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Si usted lee al profeta Isaías al capítulo 40, dice que Dios iba a dar a su Hijo como pacto a las naciones y luz para los gentiles, que somos nosotros. Este nuevo pacto, claro, la Biblia, y en la Biblia encontramos todos los beneficios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Los escribas y fariseos creían que por ellos tener las escrituras, los libros de Moisés, los profetas, los salmos, ellos se creían, tenían la creencia que tenían la vida eterna. Por eso es que en Juan capítulo 5, el verso 39, Jesús les dice, escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. Era que a ellos les parecía. La vida eterna no está en la Biblia. La Biblia habla de la vida eterna que es Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Tenemos que tener cuidado con la idolatría. Por ejemplo, usted se coge en el Viejo Testamento, en el libro de Números, cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Dios, a los israelitas. ¿Qué les dijo Dios a Moisés? Prepárate un asta y pon una serpiente en ella, y todo aquel que venga una serpiente y los muerda, y si miran a la serpiente que está en el asta, no va a morir, quedará libre del veneno, y esa serpiente hablan del pecado. Y esa serpiente que fue puesta en el asta tipifica a Cristo que fue levantado en la cruz. Juan capítulo 3 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a él mismo. Y todo aquel que en él cree, pues Satanás no va a poder morderlo más. El pecado no va a poder. Entonces, yo quise hoy hablar un poquito, no mucho, sobre esto, para que si hay alguno aquí que no se ha convertido, que no entiende lo que es el Evangelio, lo que ha hecho Dios, la salvación que tenemos de parte de Dios, tenga cuidado, escuche bien, según Efesios capítulo 2 y verso 8, es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y esto hay que entenderlo. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, el apóstol Pablo le dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío y luego al griego, que es a los gentiles nosotros. ¿Por qué? Porque en el evangelio, que es poder de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está Pablo citando al profeta Habacuc, capítulo 2. Mas el justo por la fe vivirá. Y fe es creer lo que Dios dice, aunque usted no lo vea. Nosotros no hemos visto a Cristo personalmente como nos estamos viendo nosotros hoy aquí. Como dice Pedro, ustedes están creyendo en el que todavía no han visto. Eso es la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Pero entonces cuando Dios nos habla a través de las Escrituras, estamos llamados ¿a qué? A creer. A creer. Y esto que nosotros vemos aquí, que es el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés después que había libertado al pueblo, a su pueblo de la esclavitud de Egipto,
Cuando Dios se llevó a Moisés al monte, allí le dio Dios unas instrucciones a Moisés, lo que le podemos llamar la ley o la Torá. La Torá significa la enseñanza de Dios para su pueblo. En toda esa enseñanza, ahí está el decálogo, que son los 10 mandamientos. ¿Ok? Cuando Moisés baja del monte con las tablas, las primeras tablas, el pueblo, antes de Moisés subir al monte, le había dicho a Moisés: sube tú y habla con Dios, y todo lo que Dios nos ordene, lo vamos a hacer. Por eso es que el hombre no puede hacer pacto con Dios. Cuídense de esta enseñanza. No puede. Porque cuando hay un pacto entre dos, los acuerdos que se llegaron a ese pacto, cuando uno de esos dos lo violenta, pues lo que le espera es las consecuencias. ¿Ok? Con quien hace Dios pacto es con su Hijo Jesucristo. Por eso es que usted, cuando lee a los evangelios, que es la biografía de Cristo, Cristo decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Y él se cuidó, porque ahora él viene en representación tanto de los judíos como de los gentiles. El pueblo elegido de Dios, que lo sacó de Egipto, fueron lo que conocemos por los hebreos o los judíos. La palabra hebreo quiere decir cruzador de río. Fue Abraham a quien primero le llamaron hebreo, porque había cruzado un río para llegar a donde Dios le había prometido, que era a la tierra de Canaán. Esa tierra está prometida por Dios para Abraham y su descendencia. Quiere decir que la meta de Dios con este pueblo no era libertarlos de la esclavitud de Egipto, sino también salvarlos de Egipto, y en el camino salvarlos de ellos mismos, donde muchos murieron en el desierto. Porque lo que sabían era murmurar, aún viendo los milagros que Dios hacía. Lo que sabían era murmurar. Cuando llegó Moisés con las primeras tablas, antes de llegar al pueblo y leerle lo que decía la ley de Dios, Moisés escuchó un alboroto. Y era que el pueblo le dijo a Aarón, el hermano de Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés se ha tardado y no sabemos lo que le ha pasado. Eso está sucediendo hoy en día, porque Jesucristo, después que fue a la cruz, antes de ir a la cruz, hay promesa de que Él va a volver. Y Pedro dice que hay muchos que tienen por tardanza el regreso de Jesucristo. Y la razón por que Cristo no ha venido, dice Pedro, es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque cuando Cristo regrese, la puerta está abierta ahora, pero va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. El tiempo de la gracia de Dios todavía está vigente en el día de hoy. Por eso es que la Biblia dice en Hebreo: si oyes hoy la voz, hoy, no mañana, no la semana que viene, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es el día de salvación. Yo no les puedo decir a ustedes qué va a pasar en el día de mañana, ni tampoco usted a mí, a menos que Dios no lo revele. Por eso es que Dios dice: hoy es el día de salvación. Y cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, que Moisés baja con esas primeras tablas, cuando Moisés se dio cuenta que era lo que había pasado, ¿qué hizo con las tablas? Las quebró, las rompió. Eso quiere decir que el pacto que este pueblo había hecho con Dios a través de Moisés, ya lo habían quebrantado
e inclusive antes de llegar la palabra de Dios a ellos. Vuelve Dios a llamar a Moisés y se lo lleva. Allí estuvo 40 días más para recibir las segundas tablas. Cuando baja con las segundas tablas, Moisés se tuvo que poner un velo para que el pueblo no fijara su mirada, porque la gloria de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. Y aquella manifestación de la gloria de Dios era temporera. Y por eso Moisés se puso un velo para que el pueblo no pusiera la mirada en aquello que iba a ser temporero. ¿Ok? Temporero. La gloria que hay ahora es una gloria eterna que fue manifestada en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: y nosotros mirando a cara descubierta. No tenemos que taparnos la cara. A cara descubierta. Estamos siendo llevados de gloria en gloria hasta que lleguemos a la misma imagen de Cristo Jesús. Y cuando Moisés baja con las segundas tablas, Dios le da las instrucciones del tabernáculo y le dijo a Moisés que esas tablas no las mantuviera en sus manos, sino que las pusiera en el lugar santísimo, que es este que está aquí. Esto que está aquí. Este velo divide el lugar santísimo del lugar santo. Esto propiamente es la casa de Dios y esto que está aquí es el atrio. ¿Ok? Es el atrio, la parte de afuera. Entonces aquí, en el lugar santísimo, donde Dios le dijo a Moisés que desde ahí él le iba a hablar, esa arca que tenía unas medidas, yo no voy a entrar en eso ahora porque lo que quiero es que vean lo que leímos en Romanos, que Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, no de nosotros. Porque en el evangelio se manifiesta la justicia de nosotros. No, la justicia de ¿quién? De Dios. Y el poder de Dios, si usted lee en 1 Corintios 3, el poder de Dios es Cristo, que Pablo dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Eh? Entonces, usted va a ver que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de todo esto, si hubiese sido nosotros que lo haríamos por nuestra propia cuenta, empezaríamos de aquí para allá. Pero cuando usted lee el capítulo 25 de Éxodo, lo primero que usted se va a encontrar, que Dios le da la orden a Moisés, lo primero es el arca. Y esa arca tipifica a Cristo Jesús. Porque ahí era que Dios se iba a manifestar a Moisés, le iba a hablar, le iba a dar instrucciones, todo lo que Dios tenía que decirle. Pero ahora en este tiempo, Hebreos capítulo 1, y Dios habiendo hablado de diferentes maneras a través de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo, o a través del Hijo. Así es que el que quiera escuchar la voz de Dios, comience a estudiar las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí usted va a ver que Dios le está hablando a través del Hijo. Cristo lo decía: las palabras que yo hablo no son mías, lo que yo oigo hablar al Padre, eso es lo que yo digo. ¿Ok? Muchos van, y eso se dio mucho aquí en Puerto Rico. Mucha gente iba a los montes para que Dios le hablara, a hacer retiro, y allí aparecían profetas y medio mundo. Y cuando yo tengo las Sagradas Escrituras, yo no tengo que ir a los montes ni a ningún sitio buscando la voz de un profeta, y menos los de hoy en día, para buscar a ver qué Dios tiene que decirme. Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros nos lo dijo a través del Hijo y a través de los apóstoles, que aquí están las cartas apostólicas para que las estudiemos.
Amén. Ahora, ¿por qué el arca? Escúchame bien. Nosotros, toda la humanidad sin Cristo está perdida. Es parte de la generación que está fuera de Cristo. No importa donde vivan, sin Cristo están perdidos. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la presencia de Dios en Adán. Cuando Dios quitó a Adán del huerto del Edén y lo echó fuera a la tierra de la cual él había sido formado, ahí todos nosotros para Dios quedamos fuera de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Dios porque ahora en Cristo Jesús Dios está recuperando lo que es de él. ¿Qué es de él? Es el hombre que Dios lo creó con un propósito. Usted no está aquí en la tierra porque usted le dio la gana a su papá, a su mamá. No, es por un propósito de Dios y esto lo tenemos que entender. Si usted hoy está aquí sentado, ¿quién le puso un revólver en el pecho para que usted viniera para acá y escuchar esta palabra? Nadie, pero hay alguien que lo está dirigiendo para que usted venga y escuche. Todo esto es la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Por eso es que tenemos que ser un pueblo agradecido. Amén. Entonces, miren esto, aquí está el tabernáculo, pero el pueblo de Dios, ¿dónde está? Fuera de la casa de Dios. Donde Dios dice, voy a habitar en medio de ellos. Y aquí está la casa de Dios en medio de ¿quién? Del pueblo hebreo. Como ese fue el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, por eso es que Cristo nace en Belén de Judea y usó a una mujer llamada María para que naciera en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque a pesar que este pueblo es el pueblo elegido de Dios, están bajo pecado y ninguno de ellos puede pagar la redención de su vida, porque es de gran precio y no se va a lograr jamás. Pero cuando alguien perdía una propiedad que era valiosa, ellos perdieron la presencia de Dios. Dios había establecido en la ley que aquel que perdía una propiedad, aquel que había sido vendido como esclavo, y cuando llegaba el día de redimirlo, si no podía pagar el precio de su redención y tenía un pariente, el pariente más cercano, y tenía lo suficiente para pagar el precio, ese pariente más cercano podía pagar el precio de lo que esta persona había perdido y que ella estaba perdida también. Por eso es que Cristo viene primero y nace en el pueblo judío, porque ahí él se hizo el pariente más cercano de este pueblo. Y Cristo tiene recursos, no solamente para pagar por los judíos, sino que en la cruz, dice en Efesios capítulo 2, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Si entendiéramos esto, pues, por ejemplo, yo que fui católico 33 años, cuando Dios me dio a entender esto, como dice Pablo en los Gálatas, que Cristo nació de mujer, fue la Virgen María, porque cuando Dios hizo la primer pareja, hizo un hombre y una mujer. ¿Cuál fue el propósito? De que gobernaran todo lo que Dios había creado, pero que se multiplicaran. Quiere decir que para que un hombre y una mujer puedan multiplicarse, esa fue la voluntad de Dios, tiene que haber esa unidad entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Hacer una humanidad diferente a la de Cristo. Él quiere casar mujer con mujer y hombre con hombre. Y eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Cristo nace de mujer, escúchame bien,
Gálatas capítulo 4, bajo la ley, para poder redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quién eran los que estaban bajo la ley? El pueblo judío. Entonces, como Dios creó al hombre con un propósito, pero el hombre cae, fue vendido al pecado. Dice Pablo en Romanos 7, que la ley es santa, es buena, el mandamiento es justo y bueno y santo. Pablo dice, pero yo fui vendido al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán. Adán. Fíjese que la hermana me trae una inquietud, no va mucho, de que Satanás por donde se mete en los huertos del Edén fue por la mujer. Luego voy a hablar con ella. Pero cuando usted encuentra en Romanos 5 que en Adán todos morimos, que en Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios, entonces uno dice, pero si es que la que falló fue la mujer. Pero si usted lee con cuidado las órdenes que Dios da, no fue a la mujer. ¿Fue a quién? Adán. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Cuando lo puso en el huerto, para que lo labrara y ¿qué más? Y lo cuidara. Quiere decir que Adán estaba presente y no sacó la cara por su mujer. Porque tenía que cuidar no solamente el huerto, sino todo lo que estaba allí, que era la mujer también. ¿Ok? Usted, esto ya va tiempo que no lo veo en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico se dio una vez muchos vendedores que salían por la calle a vender, visitar los hogares. Y cuando llegaban a los hogares, ¿por quién preguntaban? Una vez a mí me llegó un tipo a casa. Buenos días, ¿está la dueña de la casa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está la dueña de la casa? Y yo le dije, la dueña no está, pero está el dueño. ¿En qué lo puedo ayudar? Por eso es que hoy en el matrimonio, el esposo, el padre de los hijos, de ese matrimonio, de cada matrimonio, un día tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso es que los requisitos de un pastor tiene que ser un hombre preparado para enseñar, pero no en la teoría, sino en la práctica también. Y dice Pablo, marido de una mujer, y que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar una congregación del pueblo de Dios? Esos son los requisitos. Y ahí están, Pablo escribiéndolo a Timoteo. Entonces, Adán no sacó la cara por Eva, y perdónenme mi vocabulario de un jíbaro de naranjito. No sacó la cara por su mujer, pero cuando miramos a Cristo y está haciendo la oración en Juan capítulo 17, ¿qué dice Cristo? Padre, los que tú me diste, los he guardado hasta el fin. Él los cuidó. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él le predicaba a todo el mundo, pero a los 12, que fueron los primeros que el Padre le dio, él los cuidó hasta el fin. Le dijo, Padre, guárdalos ahora. Porque él los guardó. Por eso yo ministré una vez aquí que el espíritu de Caín, que era el espíritu del diablo, está manifestándose en muchas congregaciones por falta de conocimiento. Porque cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Porque la sangre de él está clamando a mí desde la tierra. ¿Qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?
Que cuando nosotros leemos la Biblia, las cartas apostólicas, nosotros como hermanos en Cristo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que someternos los unos a los otros. Tenemos que estar pendientes los unos de los otros cuando haya alguna necesidad. Esta es una preocupación colectiva que tiene que haber entre todos. Y recuerden, porque nosotros queremos y estamos saliendo de muchas cosas que el sistema religioso nos enseñó equivocadamente. El pastor no es la figura máxima en una congregación. La figura máxima sigue siendo Cristo. El ministerio del pastor es una función en el cuerpo de Cristo. El apóstol, evangelista, profeta, maestros y pastores son funciones, son regalos que Dios le ha dado a la iglesia, como dice en Efesios 4, para que estos a la vez preparen a los hermanos, a la congregación, para que todos nos demos para un solo ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? La edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ok, cuando Moisés baja con las segundas tablas, Dios le dice a Moisés, esas tablas las vas a meter dentro del arca. El arca era una cajita, una caja de madera de acacia, pero estaba forjada de oro. La madera habla de la humanidad de Cristo y el oro habla que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Vas a meter las tablas ahí dentro del arca. La vara de Aarón que había florecido. ¿Se acuerdan cuando Coré se rebeló en contra de Moisés? Porque él decía, pero Moisés, ¿qué tú te crees? ¿Que tú eres el único de las tribus de Judá? Que es a ti nada más que Dios te habla. Y él quiso ocupar un lugar de sacerdocio que no lo tenía. Entonces Dios le dijo a Moisés, conságrame al pueblo y páralo frente al tabernáculo, aquí. Y la vara que tiene Aarón, la vas a poner frente al tabernáculo. Y cada uno de los jefes de las 12 tribus de Israel va a traer su vara también. Habían 12 en total, una de ellas era la de Aarón, que era una vara seca. Cuando al otro día fueron, porque Dios iba a decirles por medio de esa señal a quién era que Dios había escogido, para que ministrara como sumo sacerdote. Cuando al otro día fueron a chequear las varas, las 11 varas de los jefes de las tribus de Israel estaban tal y como las llevaron, pero la vara de Aarón había ¿qué? Florecido. Había echado hojas. Esa vara que floreció, podemos verla como que es Jesucristo, que dice Isaías 52, que subió como de tierra seca y que murió en la cruz, pero que resucitó y está dando fruto, que somos parte de ese fruto somos nosotros. Pero entendiendo bien el suceso que le sucede a este pueblo de Israel en ese momento, ¿qué fue lo que provocó a Dios para llevar a cabo esa señal? La murmuración del pueblo. La murmuración del pueblo. En otras palabras, yo les voy a probar a quien yo he escogido para que ejerza la función de sumo sacerdote y se dejen de estar murmurando.
Por eso es que aún hoy en día en la iglesia pueden haber confusión, preguntar, mira lo que dijo el hermano, yo no lo entendí, o decírmelo a mí. Eso no es murmurar. Pero yo pararme aquí y venir aquí y hacer ver que yo puedo ministrar una palabra mejor que Gigi Ávila o que Jorge Ortega o que cualquier otro ministro, ahí yo estoy murmurando. Yo tengo que reconocer que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ese es un cuerpo porque tiene muchos miembros. Usted lo que tiene que preguntarle a Dios en oración es ¿en qué parte del cuerpo soy yo? Como dice en 1 Corintios 12, que a cada cual le da la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho suyo, sino para provecho del cuerpo, del cuerpo. Ok, aquí Dios le dijo a Moisés que pusiera las tablas, que buscara un gomer, que es una medida, una cajita también, y guardara del maná que el pueblo de Israel tenía que salir todas las mañanas a recoger. Me vas a guardar un poco y lo vas a poner dentro del arca, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que entender aquí? En esta ilustración, Dios le está dando al pueblo judío y a nosotros los gentiles en sombra cómo es que Dios ha llevado en la persona de Cristo el plan de salvación para toda la humanidad. Por eso en Hebreos capítulo 10 y verso 1 dice que la ley, todo esto era la sombra de los bienes venideros. El que estudia el tabernáculo tiene que ver, pedirle a Dios revelación para ver a Cristo en todo eso que está ahí. En todos los utensilios a Cristo. Y ver que el plan de salvación, quien lo lleva a cabo, es Dios. Y como es el pueblo que está fuera de la gloria de Dios, y el pueblo no puede ir ante la presencia de Dios, ¿qué hace Dios? Entonces, Él salió en busca del hombre que está perdido. ¿Salió en quién? En la persona de Cristo. Si usted lee 2 Corintios 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Por eso usted ve aquí que esto tipifica, porque esto era la sombra del verdadero modelo que Dios le dio a Moisés, lo que está sucediendo en los lugares celestiales donde Dios habita. Donde Dios habita. Por eso se le advierte a Moisés, mira que lo haga conforme o de acuerdo al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si usted lee el libro de Éxodo en el capítulo 40, que es el último capítulo, usted va a ver que cuando Moisés levantó el tabernáculo, la gloria de Dios lo llenó. ¿Por qué la gloria de Dios? O sea, ¿por qué la presencia de Dios llenó el tabernáculo? Va a encontrar 19 veces que dice, y Moisés hizo conforme a como Dios le dijo que lo hiciera. Por eso en Hebreos capítulo 3, hablando el escritor de Hebreos de Moisés, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Cristo, como hijo de la casa y dueño de la casa, dice el escritor de los Hebreos, ¿cuál casa somos? Nosotros. Si Moisés fue fiel en esto de la sombra, ahora Cristo, que es la verdad, fue fiel en todo lo que el Padre le dijo que hiciera para poder redimir a la humanidad.
Por eso es que Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice a los creyentes: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que al final, cuando Cristo venga, los que estemos vivos, dice Pablo, que vamos a ser transformados. Vamos a recibir un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús, y todos nos vamos a parecer a ¿quién? A Cristo Jesús. Un cuerpo donde no va a haber enfermedad, no va a haber más llanto, más dolor. Es un cuerpo como el que tiene Cristo. Por eso Pablo anticipa y dice en 1 Corintios que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Porque en el ministerio terrenal de Cristo vieron ahí a uno que decía ser hijo de Dios, que era el Cristo, pero lo vieron desde el punto de vista humano, porque veían un cuerpo como el que tenemos nosotros, sin saber que dentro de ese cuerpo había algo divino. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo resucita, ahora Cristo, para entrar a la casa donde están los apóstoles, no tienen que abrirle la puerta. Él entró. ¿Por qué? Porque ahora, dice Pablo, en 2 Corintios 5, si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Hay que tener como la dispensación de Dios en Cristo, el misterio de la piedad. Ahora Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 3, que Cristo es el Espíritu. Ahora nosotros tenemos que entender y ver a Cristo por el ojo de la fe, que es el Espíritu. Que es el Espíritu. Hoy en día hay muchos que están preocupados, va tiempo buscando dónde está el arca. Esta arca tenía 4 argollas, 2 en un lado y 2 en el otro. Tenía unas varas para que los sacerdotes la pudieran cargar. Eran los únicos que estaban llamados a cargar el arca. Y hablar del arca es hablar del trono de Dios. Hablar del arca es hablar de la presencia de Dios. No la podía cargar todo el mundo. Por eso es que cuando David, los filisteos se habían robado el arca, la preocupación de David, la primera preocupación fue recuperar el arca. Recuperar el arca. Y cuando David la tiene, la va a llevar a Jerusalén. Pero ¿qué él usó para llevar el arca? Atención a esto, una carreta de bueyes, pero no lo deja ahí. Dice una carreta de bueyes nueva. A un lado van 2 hebreos. Uno se llamaba Usa. El otro, me da trabajo pronunciar ese nombre. Léanlo, ustedes lo pronuncian después. Dice la Biblia que Usa, en un momento dado, notó como que la carreta de bueyes se podía virar, y ahí el arca de Dios iba a caer también. ¿Qué hizo Usa? Fue y metió la mano para agarrar. En otras palabras, tengo que ayudar a Dios porque se puede caer. ¿Qué le pasó a Usa? Dios lo mató. Eso tiene un significado bien importante. David llevaba el arca en una carreta nueva. Hoy en día, la iglesia, pastores han caído en la trampa de cada día a estar inventando cosas nuevas para atraer a los jóvenes, para atraer gente. Y se supone que nadie esté haciendo inventos nuevos, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y en el libro de los Hechos dice que la iglesia numéricamente iba creciendo, pero ¿quién era el que añadía las vidas a la iglesia? Pablo, Pedro, Juan. Dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O
Eso es un trabajo de Dios. El trabajo que usted y yo tenemos es hablarle a la vida. Los va a traer a Cristo. Es Dios. Es Dios. Y recuerde que para usted ser parte de la iglesia, usted tiene primero que estar en Cristo, reconocer a Cristo como el Señor de su vida. Eso significa la palabra iglesia, que es los llamados. Dios nos llama por medio del Evangelio, según el verso 9 de 1 Corintios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Así es que si hay alguien aquí que todavía tiene en su mente el sistema de alguna secta religiosa, yo le aconsejo que le pida a Dios que usted sea limpiado de todo eso, porque las sectas religiosas son inventos humanos. Llámese como se llamen. Jesucristo lo que trajo, y repito, fue el reino de los cielos. Y Él mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos. O sea, nosotros pertenecíamos antes a las tinieblas, ahora pertenecemos a un reino. Es al reino del amado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos la otra contraparte. Ahí dice que el trono de Dios está fundado sobre el juicio y la justicia. ¿Ok? Pero usted ve este extremo y ve al otro extremo, que es el altar del sacrificio. Aquí hay una puerta con 4 columnas, con unas cortinas, una sola puerta. Y eso es bien importante que lo entendamos también. El arca la podemos definir de esta forma. El arca era algo que se hacía para dentro de esa arca mantener intacto algo de valor. Algo de valor. En el capítulo 6 de Génesis, por primera vez vemos la palabra el arca. ¿De quién? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Noé que iba a mandar un diluvio? ¿Que se preparara qué? Un arca. ¿Cuántas puertas tenía esa arca? Una sola. Esa arca es tipo de Cristo Jesús. Le dio las instrucciones a un codo de elevación. Tenía una ventana bien reducida, de codo y medio. Quiere decir que si Noé quería mirar, tenía que mirar ¿para dónde? Para arriba. Colosenses capítulo 3 y verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no pongan la mirada en las cosas de la tierra, que van a perecer. Todos van a perecer. Todo lo que hay en la tierra fuera de Cristo va a perecer. La segunda vez que se usa la palabra el arca es cuando el pueblo de Dios está en esclavitud en Egipto, pero hay una mujer hebrea que en la orden que da Faraón para que mataran todos los niños varones, no fuera que se fueran a multiplicar y se hicieran una nación más grande que ellos, y lleguemos nosotros a tener que servirle a ellos cuando ellos son los que nos tienen que servir a nosotros, pues para evitar la reproducción, mandó a matar ¿a quién? A todos los varones. Cuando una mujer hebrea le dijo a las parteras, cuando sea un varón, lo matan. Pero cuando las mujeres hebreas, las parteras hebreas, teniendo la orden de Faraón, cuando Moisés nace, ese era un escogido desde antes de ser formado en el vientre de su madre, para usarlo como el libertador del pueblo de Dios que estaba en Egipto. La madre de Moisés, viendo el peligro, y María, la hermana de Moisés, ¿qué fue lo que hicieron para protegerlo? Un arca pequeña. Hicieron el arca, lo echaron en el río Nilo. Todo eso usted dice, wow, mire, en todo está Dios llevando a cabo su obra para proteger a ese que ya Dios lo había elegido. La hija de Faraón se sale a bañar al río y cuando mira, oye, un llanto de un niño, ¿a quién fue que vio? Y cogió a Moisés y lo prohibió. Así es la palabra. O sea, lo trató como a un hijo de ella.
Y Moisés se crió en la casa de Faraón, en los palacios del rey. Y por ley, cuando Faraón muriera, era Moisés quien le tocaba entonces gobernar. Pero ¿qué dice la Biblia de Moisés? Que mejor prefirió el vituperio de Cristo que gozarse en los deleites del pecado. ¿Dónde estaba el pecado? En la casa de Faraón. Algo bien lindo y maravilloso. Ahora por tercera vez vemos el arca, que tiene protegido algo de valor en cuanto al plan de Dios, la economía de Dios, que Él está llevando a cabo. Y hoy hace tiempo que hay muchos que le ha dado una preocupación, que están buscando dónde está el arca que Dios le mandó a hacer a Moisés. Unos dicen que ellos creen que están en Etiopía, que la tienen encerrada allá. Yo les doy un consejo, que los que quieran saber de dónde está el arca, que se lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Donde dice que el cielo fue abierto, el templo de Dios fue abierto, y lo primero que vieron fue que el arca de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios no le va a dar la oportunidad que se consigan esa que fue temporera? Porque van a hacer lo mismo que hicieron con la serpiente en el desierto. Porque a esa serpiente en el desierto el pueblo de Israel cayó en la trampa, que después la adoraron, cayeron en idolatría, hasta que Dios usó a uno de sus jueces, de los 13 jueces que Dios levantó, y lo primero que cogió fue la serpiente que estaba idolatrando el pueblo, la hizo ceniza. Nosotros tenemos que tener cuidado con la idolatría. Imagínense el cuerpo de Moisés. Lo están buscando. Es que si Dios permite que el pueblo enterrara el cuerpo de Moisés, lo van a idolatrar también. Porque ellos saben que fue Moisés quien los libertó de allá de Egipto. Entonces, quien lo enterró fue Dios y nadie sabe dónde. Pero más sin embargo, cuando Cristo fue al monte de la transfiguración, que se le transfiguró a estos 3 apóstoles que llevó allí, ¿quiénes fueron los que se aparecieron allí con? Pues Moisés y Elías. Debe estar buscando a Moisés acá abajo en una tumba. Alaba mi alma al Señor. Amén. Esta arca tenía encima una tapa que se llama la tapa de la propiciación, o la tapa de misericordia. Cuando ponían la tapa, esa tapa tenía que ser hecha en oro macizo. Y a cada extremo tenía unos querubines que estaban inclinados hacia el frente con las alas y chocaban las alas unas con otras. Porque los querubines son los que están bajo la protección de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dijo Dios? Puso unos ángeles con unas espadas ardiendo, protegiendo que no fuera que el hombre ahora, en su condición de pecado, extendiera la mano y comiera del árbol de la vida. Ese árbol de la vida representa a Cristo. Por eso es que primero Dios nos perdona cuando creemos en Cristo, y podemos tenerlo y debemos de tenerlo como el único alimento que Dios nos ha dado, y eso está prescrito en Juan capítulo 6, donde Cristo dice: yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. El que me come tiene vida eterna. El que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Esa escritura la están usando mal interpretada a los curas católicos para decir que cuando ellos levantan la copa esa, que es de oro, pero como dice Apocalipsis 18, está llena de abominaciones. Dice que Cristo viene literalmente y se convierte ahí en el pan y la sangre.
literalmente. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Porque si usted lee el contexto del capítulo 6, Cristo lo que está terminando es decir, el que cree en mí, cree en la sangre que yo derramé para la redención y perdón de sus pecados, el tal tiene vida eterna. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los pasó del Mar Rojo, allá comían ajo, tenían diferentes comidas, pero ahora cuando pasan el Mar Rojo, que van camino al desierto porque la meta de Dios era la tierra prometida, Dios le cambió la dieta. Ahora lo que van a comer, ¿qué era? Maná, que tenían que irlo a recoger en la mañana, en el rocío de la mañana, ahí bajaba el maná. Y ese rocío tipifica la gracia de Dios, porque Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos el lugar santo y esta tapa que era de la tapa de oro macizo. Es la tapa de la propiciación. Se atapaba la ley, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. Cuando usted lee en Primera de Reyes, cuando Dios levantó el templo, o sea, del tabernáculo al templo, ahora es el hijo de David, Salomón, quien le edificó el templo. Esto no tenía piso, porque esto era movible. Esto se tenía que mover cada vez que Dios se movía por el día en la nube. Los levitas, que eran los responsables de desarmar todo eso y cargarlo hasta donde Dios se detenía, porque la meta de Dios era la tierra prometida. Si usted lee con cuidado, el templo que hizo Salomón sí tenía piso y era en oro, ¿sabe? Era en oro. En oro. Ahora, cuando Salomón terminó de construir el templo, el arca fue llevada por los sacerdotes, la metieron al lugar santísimo del templo que había hecho Salomón, el hijo de David. Salomón lo hizo no porque tenía sabiduría de carpintero, sino porque David, su padre, le había entregado los planos, porque Dios se los había dado a David los planos, porque Dios no le da permiso al hombre para que en todo el plan de Dios sea el hombre quien decida. En los planes de Dios es Dios quien decide. Nosotros nos sometemos o no nos sometemos. Dios le dio el diseño a David y David le entregó los planos a Salomón. Dios no permitió que David le edificara el templo porque tenía las manos llenas de sangre. David era un guerrero, un hombre de guerra. Salomón era un hombre de paz. Cuando él termina el templo, el arca, los sacerdotes la llevaron, pero la metieron en el lugar santísimo, sin las varas. Y lo único que tenía dentro del arca eran las tablas de la ley. ¿Qué significa eso? Sin vara, ¿qué significa? Que ya no hay que cargarla más. Llegó al sitio que tenía que llegar. Llegó al sitio que tenía que llegar. ¿Entendieron eso? Y a medida que vayan leyendo la Biblia, pues, yo no puedo traerle todo hoy porque no nos da tiempo. De esto hay mucho que hablar, Pero es interesante porque aquí está ilustrado cuando uno por lo menos puede explicar la parte básica de nuestra salvación. Yo creo que es importante porque uno lo entiende mejor. ¿Eso es cierto o falso? Eso es así. Recuerden que el hombre está fuera de la voluntad de Dios, Dios está en el medio, y esto se cumplió literalmente cuando el evangelista Juan dice en el capítulo 1 y verso 14, hablando de Cristo, él dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Vimos su gloria como la del unigénito,
Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 16 y 17, dice lo siguiente: la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vino lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y nosotros de esa gracia, que la plenitud de la gracia está en Cristo porque Él es la gracia de Dios, de esa plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo ser salvo, yo tengo que entender que es por la gracia de Dios. Que para yo poder ministrar aquí, esto es por la gracia de Dios. Que usted está aquí hoy sentado escuchando esta palabra es por la gracia de Dios. Y que todo lo que hagamos en el plan de Dios, mire, todo es, no es por su capacidad, no es por mi capacidad, todo es por la gracia de Dios. Todo, tomamos gracia sobre gracia. Ahora, vamos a terminar con esto. Dios viene, toma la iniciativa y sale en busca del hombre que está perdido. Él sale en la persona de Cristo. Para que el hombre que está perdido, cuando crea el Evangelio, ahora pueda entrar por la puerta, que es Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 9, Cristo dijo: yo soy la puerta y que por mí entrare será salvo. Por la puerta, creyendo que este altar era tipo de la cruz donde Cristo murió, para entonces Dios llevarnos en el crecimiento espiritual y lleguemos ¿a dónde? Al lugar de donde salió Dios. Amén. Dios sale en busca de nosotros en la persona de Cristo, para cuando estamos ahora en Cristo, que podamos entonces comenzar a ir hasta donde Dios se encuentra. Amén. 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 Esto es, a mí me encanta este estudio. Me encanta este estudio, pero yo creo que hay que ministrarlo un poquito más lento, más detallado. Pero yo quise empezar esto hoy por el bien. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, porque en el profeta Daniel capítulo 12, si usted lo lee, usted va a encontrar lo siguiente: que va a venir un tiempo en que va a haber resurrección, van a resucitar todos. Pero proféticamente Daniel dice: unos para confusión eterna y otros para la vida eterna, que es lo que habla el nuevo pacto. Y Dios no quiere que nadie se pierda, porque en Apocalipsis capítulo 20 nos confirma esta palabra Juan, cuando dice que al final se va a traer un libro. Capítulo 20. Aquí habla de la resurrección: y vi un gran trono blanco, y al que estaba, el verso 11 en adelante, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Dios no quiere que ninguno, o que para ninguno sea el final del lago que arde con azufre y fuego. Tenga cuidado con muchos que le prueban por el idioma hebreo que el infierno no existe. Y yo tuve que darle ayuda a una persona que ya los testigos de Jehová lo tenían casi con el bultito en la mano. ¿Cuál fue el tema que ellos usaron? Que los evangélicos predicamos sobre el infierno y el infierno no existe. Le fueron al hebreo para darle a entender lo que significa la palabra infierno. Y él se los creyó. Me permitió ese día que yo participara de la reunión y él me dijo: Víctor, ellos me probaron por la Biblia que el infierno no existe. Yo le dije: yo estoy de acuerdo con ellos, el infierno no existe, pero ya que estamos aquí, ellos me van a ayudar a mí, porque donde yo estoy confundido es en esta palabra de Apocalipsis 20, para que ellos me expliquen esto. Aquí dice que aquellos que sus nombres no aparecieron en el libro de la vida fueron lanzados, no al infierno, a un lago que arde con azufre y fuego. Ahí se acabó la cosa. Le hago esta advertencia porque yo no sé cuándo pueden llegar a su casa con los diferentes temas que ellos traen. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos a nuestro final sea ahí. Y este libro de la vida es Cristo Jesús. Amén. El árbol de la vida es Cristo Jesús. Amén. Por eso que Pablo en Colosenses dice que Cristo es el todo en todo. La paz de Dios es con todos. Los hermanos que están conectados, un abrazo a la distancia. Amén. Y que sigamos orando los unos por los otros.